la atención del Umbral. Eugenia Almeida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo iba a decirte, te conozco del colectivo, pero no queda bien. Te conozco desde el colectivo, tu primera novela. Creo, Mi primera ¿no es novela, cierto? sí. Un policial, no sé, suicidio, crimen, no hay que decirlo. Guyot, que es un investigador, violencia, pero un clima de época, que esto es lo que más me fascinó de la novela. ¿Cómo lo pensás vos? A mí me gustó pensar esta novela como un artefacto de ficción. Siempre trabajo con ficción, pero me gusta que la ficción haga eco sobre un estado de la cuestión, sobre un momento histórico, y a mí personalmente me parecía que esta novela lo hacía, digamos, trae ciertos ecos de realidades que vivimos, no solo en Argentina, sino en... No, claro, esto es lo que digo, es una realidad de época, no es solamente de la Argentina, es una realidad de época. Vos fíjate que hay cosas que no se esclarecen, fíjate que hay muertos como Romero, que lo atropella un auto, y bueno, en fin, nadie averigua nada, nadie investiga nada, pero también hay un Guyot, que no vamos a contar de ninguna manera al final, pero hay un Guyot que va al barrio General Paz, hay un Guyot que se preocupa y que nos va mostrando quién era Julia, esta mujer que se mató. Es decir, que hay alguien que investiga, hay alguien que busca, y que no es precisamente la justicia, ¿no? No, es alguien, y además que busca más por razones personales que por principios. Por ejemplo, no es alguien que va en busca de una verdad para difundirla, es alguien que necesita entender lo que se le presenta como incomprensible, que además surge de una semilla que ya es de por sí bastante difícil de entender, que es un suicidio, y a partir de esa muerte tratar de reconstruir quién fue esa persona, cómo llegó a ese momento, por qué se da esta escena. Vos viste que siempre uno cree que conoce a los seres humanos, pero en realidad no los conoce, los conoce poco. En absoluto. A mí me impactó mucho una escena de tu novela, que es cuando él habla con las vecinas del barrio General Paz, que son dos hermanas, si no me equivoco, ¿no? Y cómo le van dando información a cuentagotas, desconocida para el lector y desconocida, por supuesto, más para Guyot. Esa idea, ¿no?, de que a uno se lo puede conocer a través del rumor de otros, de lo que dicen otros, de los pocos datos que fueron recabando otros, me parece también muy potente en la novela. Esa parte de la novela, por ejemplo, no podía dejar el texto, decía, a ver qué más van a decir estas mujeres, ¿no? Y por otra parte, un mundo bastante desesperanzado, ¿no es cierto? Porque finalmente también estás hablando de los mecanismos del crimen. Los mecanismos del crimen, los mecanismos del ocultamiento. Ahí hay un tema que uno se pregunta, cómo tratar esto literariamente para que no sea un policial más, que no lo es, por supuesto, ¿no? ¿Qué pensás? Bueno, gracias. Gracias por eso. A mí me interesa mucho los mecanismos y los circuitos, más que del crimen, del poder. El poder, cuando necesita, toma la forma del crimen, y cuando necesita toma la forma de la formalidad más absoluta, de la legalidad más absoluta, digamos. El poder va funcionando como una red que se acomoda a lo que necesita en cada época, en cada lugar. Vos fíjate que los mecanismos del poder y del crimen en todas las épocas han tenido bastante cercanía. Es decir, por ejemplo, para poder sostener el plan económico de Martínez de Oz tenía que estar la dictadura militar. Sí. Para poder sostener las locuras de Hitler tenía que estar todo el aparato del poder matando gente todo el tiempo. Sí. Digo, ejemplos históricos conocidos, o la Patagonia rebelde, si te rebelás porque no comes, te tenemos que matar. Sí. Basta, punto. O sea que el poder y el crimen lamentablemente todavía se confunden. Bueno, a mí me parece que a ciertos niveles de poder, no el que podemos tener nosotros. Lo nuestro. Los niveles. Yo tengo poder sobre el perro, donde lo llevo a pasear esta tarde. Yo ni sobre el perro, que no me obedece jamás. Pero a grandes niveles de poder, esta distinción que tenemos en general los ciudadanos de lo que es delito, de lo que está permitido y de lo que no corre, ¿sí? No corre. Son otras reglas. Pienso en redes que puede haber en Argentina. En estos días he estado pensando mucho en el caso del Chapo Guzmán en México. Es decir, ahí uno ve que
Son redes que atraviesan todo, ¿no? Mirá, Son los códigos si va preso uno de nosotros, va a salir por un túnel que tenía 1,5 kilómetros, luz propia y un trencito para que no se canse. Por favor. O sea, bueno, ahí uno ve que hay otras reglas, ¿no? A mayor poder. Yo particularmente hablo de no el poder visible, claro, consensuado, como puede ser, no sé, un poder ejecutivo, un poder legislativo. No, estoy hablando del poder que se construye sin la participación de los ciudadanos por atrás y que va haciendo, bueno, una red que no está visible, que asusta cuando uno ve una punta, algo, cuando intuye que, bueno, como cuando uno tiene una pérdida de agua, por ejemplo, en una pared o algo, ve una grietita, ve una gotita, pero ya empieza a saber cuando la ve aquí y allá que del otro lado lo que hay es desastroso, ¿sí? A mí ese tipo de cosas me interesan. ¿Y qué pasa con cada uno de nosotros cuando ve eso? Digamos, si puede unir esos indicios, si puede unir esos datos y decir, acá está pasando algo que no es un caso, una cosa, sino una red que se está construyendo. Qué inteligente el novelista, ¿no? Que trabajando, no sé, pienso ahora, me acuerdo en memoria, Brusetti, Omar Torres, El Hueso, Guyot, las hermanas del barrio General Paz, pueden construir esa subjetividad del poder, porque hay algo que es la subjetividad del poder, que solamente el arte o la literatura en general pueden dar cuenta. No se puede dar cuenta solamente a partir del periodismo, hay algo por debajo de todo eso. Sí, a mí como lectora me parece, el efecto de la lectura de algo literario sobre los temas que a mí me conmueven es otra cosa que el efecto que puede tener una producción periodística, que son necesarias, que se refieren a otra cosa. Ahora la literatura o la ficción siempre tiene esta cosa de voy a tratar de acercarme a la verdad a través de una mentira o de una simulación. Claro. Pero partimos del acuerdo que es una simulación y a veces se tocan cosas... Pero esa simulación, Eugenia, es más verdadera que el otro. Es decir, como que la realidad imita la ficción. No es que la ficción imita la realidad. Yo tengo la teoría de que realidad y ficción, o puedo también empezar a pensar en consultar a un psicólogo, pero realidad y ficción son como una trenza y yo perdí cuál es cuál. Claro. ¿Sí? No sé si la realidad imita la ficción, si la ficción busca en la realidad y entonces logra ir más allá, abre el ámbito de lo pensable. Igual no me lo pregunto mucho, digamos. Yo sé que hay un espacio de ficción que me da mucha felicidad y libertad para nada, eso, para correr un poco más. Yo también trabajo en periodismo y sé que uno no puede poner una palabra que no le conste que sea cierta. ¿Sí? Es otra cosa, es otro mundo. Del colectivo a la atención del umbral, ¿cuántas novelas tenemos? 4. Tres. Mira, ya te sumé una. Bueno, podemos. El colectivo, fijamos que son 4. Yo leí las letras del colectivo. La pieza del fondo y ahora la atención del umbral. 3. Qué trabajo, ¿no? Como escritora, qué lugar bueno que estás ocupando. Yo estoy muy contenta de poder ahora compartir este libro y además de haber podido hacer estas 3 etapas, estos 3 momentos del camino con la gente de Edasa, que para mí es un orgullo y nada, es un momento muy feliz, ¿no? En que uno igual pone me da miedo el mundo en el que vivimos, hay momentos que me da miedo. Sí. En serio, hay momentos que... A mí la mayoría de los momentos me da miedo. Sí. Gracias. No, por favor, gracias. Gracias, Eugenia Almeida. Muchas gracias. La atención del umbral, léala. Como en el teatro, vaya al teatro, frente a un libro, hay que leerlo. Esto es lo que hay que hacer, de punta a punta. Puede marcarlo o no, pero léalo. Enseguida regresamos. Esto es Otra Trama por la televisión pública.